Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Buenas tardes, bienvenidos al programa Pulso Político Aprendiendo con el Politólogo. Les saluda nuevamente Pablo Andrés Hernández Castilla. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Gracias por unirse cada martes y quienes ven la repetición los días jueves para analizar lo que sucede en Colombia y el mundo. Hoy nos convoca esta sesión, este programa el día de hoy, un tema muy interesante, que el cual vamos a hacer pedagogía y vamos a explicar sobre la convocatoria que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha hecho sobre la consulta popular. Hoy precisamente pues estamos llamados, y bueno, buena parte de los colombianos, como hemos visto a través de los medios digitales, a través de los medios de comunicación, que vimos como las marchas, que el pueblo pues salió a marchar en las distintas ciudades, donde hoy se declaró también día cívico, y cómo eso también ha generado unas divisiones en torno a alcaldías que se acogieron a ese día cívico y alcaldías que no en ciudades principales del país. Hoy básicamente vamos a analizar, porque se ha hablado mucho sobre este tema de la consulta popular y sobre todo porque hay varios fantasmas alrededor de eso. Y al programa de hoy le hemos llamado Consulta Popular de Petro, ¿estrategia o necesidad? Eso es fundamental y claramente, como hemos venido hablando a lo largo de estos programas, no vengo a hacer un juicio, no vengo a tratar de darles una respuesta o tratar de responder esto, sino que por el contrario es darle a todos ustedes herramientas y elementos para que al final del programa cada uno pueda construir su propia opinión al respecto sobre si la convocatoria a la consulta popular por el presidente Gustavo Petro es realmente una estrategia política y electoral o simplemente es una necesidad que el país en estos momentos requiere en términos de la legitimidad y la democracia. Pero ahora, hay unas preguntas que orientan esto y es lo que primero queremos revisar, unas preguntas que orientan y que vamos a tratar de resolver a lo largo de este programa. Tres preguntas fundamentales, tres preguntas que nos van a servir como eje central. Lo primero, ¿qué es exactamente una consulta popular y cuál es su alcance? Dos, ¿cómo ha sido usada en el pasado y qué resultados ha tenido? Y tres, ¿cuáles son los verdaderos objetivos estratégicos de esta convocatoria? Entonces, en el programa de hoy voy a tratar de ser preciso, voy a tratar de poderles brindar a todos ustedes el conocimiento, de tal manera que cada uno sepa y podamos responder estas preguntas orientadoras para hacer pedagogía sobre la consulta popular. Ok, entonces, en primera medida, ¿qué es la consulta popular? Entonces, empecemos y hemos traído algo para mostrarles en pantalla qué es la consulta popular y demás. Lo primero que hay que decir que es un mecanismo de participación ciudadana, es decir, un mecanismo legítimo que está regulado por los artículos de la Constitución Política y que tiene todo un desarrollo de acuerdo a unas leyes, que es lo que ustedes están viendo en pantalla. Y la gran pregunta también es, ¿quiénes pueden convocar una consulta popular? Y como están viendo en pantalla, lo puede convocar o el presidente de la República, lo puede convocar gobernador y también lo puede convocar un alcalde. Pero ojo, sobre esto no se pueden preguntar cualquier tipo
de cosas y demás, tiene unas especificaciones. Entonces, retomamos en pantalla la definición para que cada uno de ustedes lo tenga claro. Entonces, es un mecanismo de participación ciudadana. Tanto el presidente, el gobernador o alcalde pueden, ¿cierto?, presentar esto, y tiene que ser una pregunta de carácter general, que claramente a la ciudadanía, que va directo a la ciudadanía sobre un tema de trascendencia nacional, departamental o municipal. Entonces, eso es importantísimo que ustedes lo tengan presente, ¿ok? Sobre lo que es la consulta popular, es un mecanismo de participación ciudadana. Y en Colombia, por ejemplo, que está establecido en la Constitución, existen por lo menos 4 mecanismos de participación ciudadana: consulta popular, cabildo abierto, referendo y también, por último, el plebiscito. Son los mecanismos de participación ciudadana que en Colombia pues tienen trascendencia, y cada uno de ellos es diferente y cada uno de ellos tiene un alcance absolutamente diferente. Entonces, yo hoy básicamente vamos a explicar cuáles son esos alcances de la consulta popular y demás. Entonces, ya sabemos que el presidente, en este caso, tiene toda la facultad constitucional de poder hacer una convocatoria a la consulta popular. Ahora, yo quiero que dejar muy claro, y es lo que no puede hacer la consulta popular, y es la siguiente imagen que veremos a continuación, un gráfico que hemos preparado para que ustedes queden muy claro para toda la audiencia de lo que no se puede hacer en una consulta popular, lo que no, su alcance, lo que no puede hacer y demás. Entonces, en pantalla nos colaboran lo que no se puede hacer. Entonces, ¿qué poderes tiene una consulta popular? Por ejemplo, uno, ¿qué no puede hacer? No puede modificar la Constitución ni proponer proyectos articulados. Algo, por ejemplo, una de las motivaciones o el objetivo principal de la consulta que está convocando el presidente Gustavo Petro es con base a la reforma laboral. Pero lo que no puede hacer el gobierno nacional es colocar dentro de las preguntas de la consulta popular el articulado de la reforma laboral. Eso es claro. Quiero ser preciso. El gobierno no está facultado para que a través de la consulta popular le pregunte a los ciudadanos si aprueban la reforma laboral, tal como fue presentada al Congreso de la República, que entre otras cosas, hago un paréntesis, en medio hoy de las marchas, la Comisión Séptima llevó a cabo el debate y fue hundida la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República. Entonces, que quede muy claro las limitaciones que tiene la consulta: no puede modificar la Constitución, no puede proponer proyectos con articulados como una ley en específico, no puede tampoco aprobar automáticamente reformas. Sus resultados son simplemente directrices para el Congreso. Ahora, es importante lo que sí puede ahora hacer la consulta popular, lo que sí se espera que suceda, y es que la capacidad de la consulta, por ejemplo, sí sirve como una directriz para el Congreso de la República, es decir, porque ya hay un mandato popular, ya hay una respuesta del primer constituyente, es decir, nosotros los ciudadanos, para darle unas directrices al Congreso de la República sobre un asunto en específico. Eso es importante. Entonces, esto en términos simples no es vinculante en términos legislativos, pero sí es vinculante en términos políticos, ¿ok? Porque representa una presión ciudadana hacia las instituciones. Sí representa una presión ciudadana hacia las instituciones. Entonces, importantísimo, la consulta popular no va a reformar la Constitución, la consulta popular no va a implementar o a regular la reforma laboral, pensional, de salud y todas las reformas que el gobierno ha presentado. No lo puede hacer. O sea, no es el mecanismo. Tiene sus limitaciones, tiene sus límites. ¿Ok? Esto es importante generar estas precisiones para que
sepamos todos que la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo es un mecanismo que tiene sus limitaciones y ojo, esto es clave tenerlo en cuenta porque así, al momento de la convocatoria, cuando se presenten las elecciones, todo depende de un proceso que tiene que llevar a cabo. Nosotros como ciudadanos podamos ser veedores de que el gobierno y el Congreso están llevando a cabalidad toda la finalidad y alcances de la misma. Entonces, eso es importantísimo. Ahora, ¿es la primera vez que se hace una consulta popular en Colombia? No. ¿Y por qué quiero hablar sobre este tema? Porque es que hay un mito también y hay un asunto que ha rondado mucho en la conversación social, y es que esto va a ser o va a dar lugar para reemplazar al Congreso de la República, y que también se entiende como que el presidente Gustavo Petro se quiere saltar las instituciones y se quiere saltar el Congreso para aprobar sus reformas. Y bueno, quiero aclararle y decirles que no es la primera vez que en Colombia se hace consulta popular o se hacen uso de los mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, hemos hecho el siguiente gráfico donde se han usado en distintas ocasiones los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, en pantalla vamos a mostrar un gráfico de cuándo hemos usado los diferentes mecanismos de participación ciudadana en Colombia. Hicimos la tarea y desde 1995 estuvimos revisando hasta el 2018 la cantidad de veces que se ha hecho uso de la consulta popular, y nos arroja que más de 40 veces en Colombia se ha hecho uso de la consulta popular. Les repito, desde el año 1995 hasta el año 2018, que fue la última consulta popular que se hizo, se han hecho más de 40 consultas populares en distintos municipios, preguntando sobre distintos temas, especialmente sobre temas mineros, sobre temas de uso de suelo y demás. Pero regresamos a la presentación y, por ejemplo, en el año, obviamente uno puede retroceder un poco más, y en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez se hizo un referendo, quienes lo recuerdan, se hizo un referendo, posteriormente también haciendo uso de mecanismos de participación ciudadana, lo que es el plebiscito por la paz, donde los ciudadanos votaron más bien sobre los acuerdos de paz. Recordemos, con la FARC se votó a favor, en contra, sí o no. Importantísimo eso, donde ganó el no por el 50%, una gran diferencia. Y también la consulta popular más reciente que conocemos, también a nivel nacional, fue la consulta anticorrupción, que fue promovida por la ex alcaldesa de Bogotá, ex senadora de la Alianza Verde en ese entonces, Claudia López. Claudia López pues hizo todo un ejercicio democrático, recuerdan, 7 preguntas y demás. Eso fue, recuerdo que fue el 26 de agosto del año 2018. Además de eso, hubo una alta participación electoral, pero no logró superar el umbral. El umbral, y bueno, y lo hablaremos más adelante, sobre el procedimiento mismo que se tiene que tramitar, que tiene que pasar para que sea aprobado y demás. Pero lo primero es que decirles que hay un antecedente ya de uso de mecanismos de participación ciudadana. Se ha usado el plebiscito, referendo, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, el plebiscito por la paz, la consulta anticorrupción, y como le estaba diciendo, desde el año 1995 hasta el año 2018 se han hecho más de 40 consultas populares en el país. Es decir, que no es un mecanismo de participación ciudadana nuevo, no es algo que
que se están sacando bajo la manga, no es algo que quiere saltarse la institucionalidad, sino que por el contrario están haciendo uso de los mecanismos existentes para poder implementar sus reformas. Ahora, hay una opinión y en los segmentos siguientes hablaremos un poco más allá, estamos colocando sobre la base importante información para que todos estemos contextualizados sobre estos asuntos de lo que es la consulta popular, cuáles son sus alcances, lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y además de eso, antecedentes y contexto en la historia reciente de nuestro país. Bueno, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Vamos a hacer una pausa, pero en minutos regresamos y seguiremos analizando esto. ¿Es una estrategia o una necesidad? Ya lo sabremos. Ya regresamos. Somos Canal 12, 25 años siendo el canal de los sucreños. Visibilizamos a Sucre ante el mundo, informando el acontecer diario de nuestra comunidad. Le apostamos al progreso de los sucreños a través de un periodismo de servicio, siempre del lado de la comunidad en la búsqueda de soluciones. Aportamos valor a Sucre, generamos empleo formal y promovemos la generación de empleos indirectos. Somos el mejor aliado para el crecimiento de los emprendedores y empresarios de nuestra región. Luchamos por el bienestar de los sucreños, por un Sucre de progreso y oportunidades. Somos vigilantes y veedores garantes de la gestión pública y el cumplimiento de nuestros gobernantes. Súmate a nuestras plataformas. Vigilemos unidos nuestro acontecer sucreño y promovamos nuestro desarrollo. Yo amo mi noticiero, yo amo mi canal. Canal 12, el canal de los sucreños. Seguimos en el programa Pulso Político, aprendiendo con el politólogo. Para quienes se están uniendo a esta hora, venimos de pausa y estamos hablando sobre la convocatoria del presidente Gustavo Petro sobre la consulta popular, para consultarle al pueblo sobre unas preguntas en específico relacionadas a la salud, relacionadas a las pensiones y relacionada a la reforma laboral. Estábamos hablando sobre qué es una consulta popular, estábamos conversando sobre sus alcances y demás, y los antecedentes de los mecanismos de participación ciudadana en Colombia a lo largo de nuestra historia más reciente. Ahora, te estarán preguntando todos, bueno, ¿y cómo se tramita esto? O sea, el presidente dijo, bueno, están convocados, hay todo un anuncio y demás, ¿cuándo será? Entonces, le hemos preparado esta ruta para la aprobación de la consulta popular, ¿cierto? Y que tiene 4 fases y lo hemos tratado de simplificar, ¿cierto? Lo hemos tratado de simplificar. Lo primero es que se tiene que hacer la convocatoria. Entonces, por ser a nivel nacional, la convocatoria la tiene que hacer el presidente de la República. Y el presidente de la República podrá llevar esto al Senado de la República, pero debe estar firmada por todos los ministros.
¿Ok? Entonces el presidente hace el anuncio, hace la convocatoria, esa convocatoria debe estar firmada por todos los ministros y presentarla al Senado de la República. El Senado de la República hace una revisión, ¿cierto? Y tiene hasta 20 días para, si aprueba eso, o básicamente si no la aprueba, se archiva la propuesta. Entonces, ¿qué tiene que presentar el presidente? El presidente tiene que presentar una solicitud, pero claramente un formulario, unas preguntas que son las que van a estar en la reforma, los que van a estar en la consulta popular, por las cuales los ciudadanos van a votar. Entonces, el Senado revisa eso, si lo aprueba, nos vamos a elecciones. Si no se aprueba, pues se archiva. Entonces, luego viene el voto de consulta, que puede ser 4 meses después, porque en esos periodos de 4 meses se hace todo el tema de campaña, todo el tema de pedagogía y demás, y solo después de 4 meses que se puede hacer las elecciones. Y ojo, la ley establece que esas elecciones no pueden coincidir con elecciones generales, no puede coincidir sobre eso. Y además de eso, hay un requisito de participación. Entonces, supongamos que el Senado aprueba, supongamos que listo, nos vamos a las elecciones, nos vamos al día de la votación. Entonces, ya ese día, ¿cómo sabemos si se aprueba o no? Y hay un requisito de participación. Y es que se necesita un 33% de participación de los votantes del censo electoral. Y eso da más o menos 13 millones de votos. O sea, para que sea válida la consulta popular necesita mínimo 13 millones de votos. Y aquí uno ya hace todo un análisis, ¿no? Primero, la consulta nacional, la última consulta nacional solo logró 11 millones de votos. 2, esta consulta popular la estaba convocando el presidente de la República, que entre otras cosas es el presidente con la mayor votación en la historia democrática y republicana de Colombia, con 11 millones de votos. 11 millones de votos, pero para que se pueda aprobar la consulta popular necesita 13. El gran reto que tiene el gobierno nacional. Y por último, pues ya el resultado de la consulta, si la mayoría y se logra que ese 33% del censo electoral logre votar, pues se aprueba lo que está ahí. Ahora, un punto también importante, son preguntas cerradas con única respuesta, sí o no. Ese es el formulario y esa es la manera en cómo se deben estructurar las preguntas. O sea, no deben ser tendenciosas, no deben ser abiertas, no pueden ser ambiguas, sino que deben ser cerradas. Pondré un ejemplo. ¿Está usted de acuerdo con el pago del 100% de recargo nocturno? ¿Sí o no? Algo así de ese estilo, más o menos. Obviamente, el gobierno nacional está trabajando en todos los formularios para poder presentárselo al Senado de la República. Pero ese es el gran reto que tiene ahora mismo el gobierno nacional para este proceso. Entonces ya queda claro, no es algo que va a suceder mañana ni el otro mes, no, tiene un proceso largo que tiene que pasar por el filtro del Senado y claramente posterior a eso una posible elección. Claramente la Corte Constitucional tiene que luego hacer lo que se llama la revisión constitucional, para así analizar que se hayan cumplido con cada uno de los requisitos, tanto de forma como de fondo, para que no hayan vicios de trámite ni vicios de fondo. Entonces, importantísimo eso para que ustedes lo sepan. Ahora, ya hablamos, por decirlo de alguna manera, de lo legal, ya hablamos de lo normativo, ya hablamos de la definición, ahora vayamos con el análisis. ¿Es estrategia o es necesidad? Mire, yo quiero dejarle muy claro algo acá. El primer interesado en que se caigan las reformas es el presidente Gustavo Petro. Y yo he sido muy reiterativo en esto.
Y recuerdo que en el primer programa que hicimos sobre el pulso político, mencioné que el mejor escenario donde el presidente Gustavo Petro se entendía y estaba más cómodo era en la confrontación. Él sabe ser buen candidato, tiene grandes habilidades en términos de discurso y oratoria, más que ejecutando y gobernando. En ese sentido, esto es un escenario propicio, ideal, de cara al año 2026 electoral, que el gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro pueda dar directrices, lineamientos, mover las masas. Todo esto de convocatoria a la calle, todo esto de convocatoria en marcha, hace parte de eso, de que las bases sociales se estén movilizando constantemente para generar presión a las instituciones, para generar presión hacia el Congreso de la República y demás. Ahora, esto tiene un objetivo y la última gráfica que también hemos elaborado sobre los objetivos del gobierno nacional, tanto objetivos como también dudas y desafíos. Por ejemplo, dentro de sus objetivos está medir su respaldo en las urnas frente a las dificultades que ha presentado el Congreso. Eso es lo primero. Hay que medirnos en las urnas. El gobierno quiere medirse en las urnas si todo está bien. Eso es fundamental para ellos. Ejercer presión sobre el legislativo, es decir, quieren buscar alguna manera de desbloquear las reformas de salud, desbloquear la reforma laboral, todo eso. O sea, su idea básicamente es movilizar la base electoral. ¿Para qué? Para fortalecer el liderazgo del presidente de la República. Yo no puedo decir a ciencia cierta que el presidente se quiera reelegir, entre otras cosas, no puede porque la reelección en Colombia está prohibida. Pero lo que sí quiere el presidente de la República es que su proyecto político esté a lo largo del gobierno, es decir, que en el 2026 pueda seguir otro presidente de la misma línea de él. Eso es lo que sí quiere. Entonces, él ha entendido que la manera en cómo puede lograr eso es haciendo campaña. Y por eso lanzan estas ideas de la consulta popular para desde ya estar hablando de campaña, desde ya estar mostrando un mensaje de que no nos han dejado gobernar y entonces hay que salir a las calles y entonces llamamos al pueblo, que es el que nos eligió, para que en últimas diga qué debemos hacer. Pero también hay varias dudas. Uno, y es que el rechazo al Congreso, esto puede generar mayor rechazo al Congreso. Dos, hay dudas sobre si pueden superar el umbral. Es un umbral bastante alto, como le estaba diciendo anteriormente. La consulta nacional, consulta popular nacional que más votos tuvo 11 millones de votos. El presidente más votado de la historia de Colombia solo logró 11 millones de votos. Ante un país que es abstencionista, ante desafíos que, por ejemplo, no es un día electoral. Y también más desafíos, como estamos viendo en pantalla, relacionados a que esto no resuelve los bloqueos del Congreso de la República, no resuelve los bloqueos para el trámite de las leyes y demás. ¿Okay? Entonces, importantísimo todo esto que está pasando en Colombia, en el gobierno nacional, lo que está pasando en nuestra democracia y demás. ¿Democrático? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque están haciendo uso de un mecanismo que está establecido en la Constitución política. Ahora, ¿estratégico? También porque saben, pensando en lo electoral, yo aquí lo he dicho en programas anteriores, dije, rumbo al 2026, patos al agua, la campaña ya ha empezado. Y este gobierno lo ha demostrado, la oposición de igual manera. Entonces, eso es importantísimo. Ya a manera de cierre, dos puntos importantes. El primero que hay que decir es que si la consulta se aprueba y supera el umbral, el gobierno va a ganar más legitimidad y va a generar mayor presión sobre el Congreso de la República. De cara ya a este último tramo
del gobierno nacional. Pero el segundo punto es que si fracasa este intento de consulta, podría interpretarse como un debilitamiento electoral del gobierno y un rechazo a su agenda de reformas. Entonces, aquí el gobierno nacional se está jugando mucho, la verdad. Veremos, todo va a depender de lo que suceda, pero veremos a políticos, oposición, gobierno, hablando sobre estos asuntos por lo menos en los próximos 4 meses. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir. Gracias al equipo técnico del Canal 12 por acompañarnos y hacer posible este programa. Y a ustedes, gracias por conectarse y nos vemos en una próxima emisión. Dios les bendiga.